Estudio crítico sobre la alfabetización en el Paraguay. Ricardo Martín Almada, 1985. Voz en off, Miguel Yegros. Relator, Miguel Yegros. 2025. Capítulo 6. Quinta, sexta y séptima parte. Sean todos bienvenidos. 5. Propiedad. El individualismo es tan deslumbrante como en los otros temas. Ejemplos: La camisa de Juan, página 35. La chacra de Juan, página 51. La cama de Juan, página 35. El machete y el poncho de Juan Rojas, página 32. La propiedad privada es evidente, aunque el manual no hace ninguna diferencia entre la casa de Juan y la de su patrón. El colectivismo no tiene sentido y significación. En la página 99 del manual se expresa que, con el crédito que obtuvo Juan, este se compró más tierra y mejores herramientas, tractor, etc. Esta historia solamente se adaptará a campesinos ricos que poseen entre 50 a 100 hectáreas de tierras, y no a la gran mayoría de campesinos que siguen explotando tierras inferiores a 20 hectáreas. En 1981, se realizó un censo gubernamental en el sector agrario, donde el total de explotaciones agrícolas en el Paraguay era de 248.903 sobre un total de 21.425.603,6 hectáreas. Para nuestra mejor comprensión, tomaremos las diferentes categorías de campesinos: pobres, medios y ricos, en función del número de centros de explotación y el total de hectáreas. 1. El campesino pobre. A. Sin tierra. B. Con tierra. 1 a 20 hectáreas. A. El 2,3% de las explotaciones agrícolas corresponden a los campesinos que no poseen títulos y alquilan las tierras de dichas explotaciones. B. A dicha categoría corresponden 159.228 explotaciones agrícolas, 63%, y 745.516 hectáreas, o sea, el 3,47% del total de hectáreas. 2. El campesino medio, 20 a 50 hectáreas. El campesino medio posee 67.856 explotaciones agrícolas, 27,3%, y 1.438.985,1 hectáreas, o sea, el 6,71% del total de hectáreas. 3. El campesino rico, 50 a 100 hectáreas. 10.224 explotaciones, 4,11%, y 1.020.749,8 hectáreas, o sea, el 4,76% del total de hectáreas. De lo expuesto, podemos concluir diciendo que el 42,4% de las explotaciones son menor de 5 hectáreas y el 66,13% menor a 10 hectáreas, mientras que 5.861 centros de explotación disponen de 18.220.351 hectáreas, 85,4%. De esta cifra, 150 propietarios disponen de más de 3 millones de hectáreas. El resto
está en manos de transnacionales, entre ellos Paragro, 320.000 hectáreas, Antevi, 300.000 hectáreas, Ortolani, 210.000 hectáreas, La Fiduciaria Transatlántica, 200.000 hectáreas, Agriex, 50.000 hectáreas, Agroindustrial Carumbegui, 44.112 hectáreas, Agroindustrial Carapá, 50.000 hectáreas, Facenda Americana, 50.000 hectáreas, Texaco Paraguay, 3.100.000 hectáreas, ESO Paraguay, 3 millones de hectáreas. La Anschutz Corporation posee 159.752 kilómetros cuadrados, es decir, el 39% de la superficie del territorio total, que es 406.752 kilómetros cuadrados. Y de estos ejemplos de compañías hay infinidades. Los diferentes datos nos permiten ver que la tierra en el Paraguay está detentada por un grupo reducido, mientras que la mayoría de los campesinos se encuentra con una agricultura de subsistencia. 6. Ejército. Si Juan llegara a ser una persona feliz, es gracias al ejército, quien le ha dado, por arte de magia, el perfeccionamiento de la lectura, escritura. Además, las técnicas de agricultura aprendidas en el cuartel le permiten a Juan de solicitar un préstamo al banco que lo obtiene sin ningún problema y que le permite llegar a ser propietario como don Pablo. Podemos resumir el modelo que el manual desea que los campesinos sigan para llegar a ser como Juan, lo cual es aberrante en la realidad. El camino de todo joven campesino analfabeto debe ser el siguiente. Primero, servir al patrón con devoción. Segundo, servir a la patria, pues le permitirá aprender a leer, escribir y aprender las técnicas agrícolas y de esta manera, en el futuro poder llegar a ser propietario, lo que implica la felicidad y el bienestar. Desgraciadamente, lo expresado es una historia color de rosas. Lo que menos se aprenderá son los conocimientos que le ayuden en un futuro. Tampoco aprenderán los valores humanos. Más bien, aprenderán a odiar a la gente de su propia clase social y a defender los intereses de la clase dominante. Y esto es el resultado del condicionamiento ideológico recibido en el ejército. 7. Religión. La religión en este tema es presentado en relación a la ceremonia religiosa de Juan con la hija del patrón. La ceremonia, tal como muestra el manual, es un privilegio de la burguesía. Después de la ceremonia religiosa, los invitados van a la casa de don Pablo. En la página 100 del manual es muy significativo la frase siguiente: Doña Camila, Doña Mercedes y don Pablo reciben todos los invitados. Doña Camila es la madre de Juan. Ella vino con su hijo desde el primer día que éste fue aceptado. Doña Camila trabaja como doméstica. En la vida real, en el Paraguay, es difícil de ver una empleada doméstica en compañía de sus patrones, recibiendo los invitados. El manual utilizado, Doña Camila, desea mostrar una vez más que en el Paraguay no existe lucha de clases. El conocimiento es
riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.